Hola chicos, ¿estáis preparados para la videoclase de hoy? ¿Seguro? A ver, ¿tenéis el libro de lengua? Vamos a trabajar el tema 4, concretamente las páginas 70, 71 y 72. Segundo, ¿tenéis papel y boli? Porque vais a necesitar para ir tomando nota, hacer algún esquema y porque cuando termine la explicación vais a tener que hacer algunas de las actividades. Ahora sí, ¿estáis todos preparados? Pues entonces empezamos. Hoy vamos a trabajar el tema de los determinantes. Los determinantes son un tipo de palabra que, como dice el cuadradito amarillo de la definición del libro, concretan o limitan la clase de objetos a los que se refiere el sustantivo. Pero yo no sé si esta definición nos puede ayudar mucho. Entonces, yo creo que me gusta más la que os he puesto en la ficha que os he mandado. El determinante es un tipo de palabra que anuncia la llegada de un sustantivo. Por tanto, solo aparecerá cuando el sustantivo también esté, compartiendo con él género y número. Como ya habíamos comentado en otras ocasiones, los determinantes son como esos alumnos que se ponen en la puerta para avisar a los compañeros de que viene el profesor, ¿no? El típico chico que dice que viene, que viene. Pues el determinante hace lo mismo. Avisa de que viene, pero en este caso de lo que avisa es que viene un sustantivo. Si os fijáis en el margen derecho de la página del libro, hay un cuadrito que también es muy importante. Ya habíamos hablado de que el sustantivo tenía una especie de enfermedad contagiosa que transmitía al adjetivo, que fue la segunda categoría que estudiamos, y que también la va a transmitir al determinante. Esa enfermedad, entre comillas, contagiosa, se llamaba concordancia, y lo que hacía era que contagiaba el género y el número al adjetivo. Pues lo mismo va a pasar con el determinante. De tal manera que, fijaros, el determinante no solamente nos avisa de que viene un sustantivo, sino que además también nos avisa de qué género y de qué número es el sustantivo que viene. Por último, si os fijáis en las últimas líneas de este apartado, ya nos avanzan los tipos de determinantes que nosotros vamos a trabajar. Los determinantes se clasifican en artículos, posesivos, demostrativos, indefinidos, numerales, interrogativos y exclamativos. Vamos a empezar a ver un poquito de cada uno de ellos. Los primeros que vamos a tratar son los artículos. Los artículos no dan ningún problema, son palabras variables que tienen género y número y se dividen en dos clases, el artículo indeterminado y el artículo determinado. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Pues mirad, normalmente la diferencia es si el sustantivo al que presentan es una realidad que nunca antes se ha mencionado, que es nueva en el discurso. Por ejemplo, cuando tú dices una planta decoraba su ventana, estamos hablando de una planta cualquiera, pero no es una planta conocida para las personas que mantienen esta conversación. Mientras que una vez que ha sido mencionada, si yo voy a volver a hablar de la planta, ya no puedo decir otra vez una planta, sino que tendría que decir la planta, como diciendo la planta de la que ya te he hablado antes. Bueno, pues mirad, cuando no ha sido mencionado y estamos hablando de una planta cualquiera, ese artículo es el indeterminado. Pero cuando ya ha sido mencionada o estamos hablando de una planta de la que las personas que participamos de la conversación ya hemos oído hablar antes, utilizamos el artículo determinado. Si os fijáis, muchas veces los padres cuando hablan de sus hijos utilizan el artículo determinado entre ellos y dicen el niño, porque el niño es un niño conocido por ambos, los dos saben a qué niño se refieren. Mientras que si hablamos de cualquiera, nadie dice el niño, decimos un niño y ya sabemos que es un niño cualquiera que sea. Bueno, aparte de esta diferenciación entre indeterminado y determinado, pues lo único que tenéis que saber es que hay formas de masculino, femenino, de singular y plural en los dos tipos. Y que además, en el determinado, tenemos una forma de neutro que no se utiliza mucho y que generalmente sí se utiliza para sustantivar algún tipo de palabra. Es la forma lo. Por último, tenemos que tener cuidado porque a veces el artículo se une a preposiciones, son las formas que se llaman de artículos contractos. Por ejemplo, al y del. Al
Aunque parece una palabra, en realidad son dos, a él, la preposición a y el artículo. Y lo mismo pasa con del, también parece una palabra, pero en realidad está formada por dos, de, la preposición, y el artículo él. Cuando analizamos este tipo de palabras, lo que tendremos que poner entonces es que son artículos contractos. El siguiente tipo de determinantes son los posesivos y su propio nombre ya nos da muchas pistas de para qué sirve un posesivo. Lo que hacen es indicar posesión o pertenencia, es decir, de quién son los sustantivos a los que van determinando. Por ejemplo, si decimos mi mesa, pues la mesa es de yo. Si decimos tus libros, los libros son de tú. Y si decimos sus abuelos, pues los abuelos son de ellos. Es un poco indicar a quién pertenecen las cosas. En la parte de abajo de este apartado tenéis una tabla donde aparecen todas las formas de los determinantes posesivos. Generalmente, las apocopadas son las más frecuentes cuando hablamos de determinantes posesivos, porque aparecen con esa forma apocopada, que significa reducida, cuando van delante del sustantivo, que es su posición más natural, mientras que aparecen como forma plena cuando los ponemos detrás del sustantivo, y así aparecen menos veces. Otra cosa con la que tenéis que tener cuidado es que, si os fijáis al principio de la tabla, entre las formas de los posesivos podemos diferenciar entre un poseedor y varios poseedores. Dentro de un poseedor hay singular y plural, y dentro de varios poseedores también hay singular y plural. Lo digo porque es muy frecuente confundir singular y plural con un poseedor o varios poseedores. Pero claro, si os dais cuenta, una sola persona puede poseer una o varias cosas, y varias personas también pueden poseer una o varias cosas. Voy a explicarlo con un ejemplo. Una sola persona puede tener un coche y entonces diría mi coche. Pero si esa misma persona tiene varios coches, diría mis coches. En el primer caso tendríamos un poseedor singular y en el segundo caso tendríamos un poseedor plural. Y lo mismo pasaría con varios poseedores. Por ejemplo, yo puedo decir mis hijos tienen un perro y entonces sería su perro. Varios poseedores, mis hijos, una sola cosa. Pero yo podría decir, mis hijos tienen varios perros y entonces serían sus perros. Varios poseedores y plural. En el análisis morfológico tenemos que tener en cuenta estos detalles. Vamos a seguir con los determinantes demostrativos. Los demostrativos lo que indican es la distancia a la que está el sustantivo al que determinan. Esa distancia puede ser próxima, puede ser distancia media o puede ser lejanía. En el caso de que la distancia sea próxima, utilizaremos este, esta, estos, estas. Si es media, ese, esa, esos, esas. Y si es lejanía, pues aquel, aquella, aquellos y aquellas. Es decir, este lo que representa es que el sustantivo está aquí, ese lo que representa es que el sustantivo está ahí y aquel lo que representa es que el sustantivo está allí. Además de esta distancia en el espacio, también pueden marcar distancia en el tiempo, porque todo el mundo ve evidentemente la diferencia entre este año, ese año y aquel año. Aquel sería el más pasado de todos, ese sería en una distancia media y el tiempo más próximo sería este. Al igual que los que hemos visto hasta ahora, los determinantes demostrativos también tienen variación en masculino, femenino y en singular y en plural. Otro tipo de determinantes son los indefinidos y los numerales. Los dos tipos, indefinidos y numerales, lo que expresan es cantidad, pero la diferencia entre unos y otros es que los indefinidos utilizan unas expresiones de cantidad que son imprecisas, no marcan una cantidad concreta. Algunas, varias, ninguna, poco, mucho, todo, indican cantidad, pero no es una cantidad concreta. Sin embargo, los numerales sí que indican o precisan cantidad concreta. En este caso,
Cuando se habla de una cantidad precisa, hablamos de numerales cardinales, 1, 2, 3, 4, pero también pueden indicar cierta concreción en el orden, y en ese caso se llamarían numerales ordinales. Los ejemplos son primero, segundo, tercero, cuarto. Algunos de ellos se pueden apocopar, como pasaba con los posesivos, y cuando los ponemos delante del sustantivo, pierden la vocal final. Por ejemplo, primer, tercer. Por último, tendríamos que hablar de los determinantes interrogativos y exclamativos. Y estos son muy fáciles, porque son los que acompañan al nombre para introducir una pregunta en el caso de los interrogativos y una exclamación en el caso de los exclamativos. Además, los signos de admiración o de interrogación nos pueden ayudar a detectarlos. Ojo, muy importante, tanto uno como otro, si os fijáis, llevan tilde, así que no os olvidéis de ponerla. Para comprobar si lo habéis entendido bien, vamos a hacer esta actividad interactiva, que iré rellenando yo, evidentemente, pero dejando tiempo para que lo penséis y vosotros lo escribáis en vuestro cuaderno. Mirad, en la parte de arriba os indica el determinante que quiere que vosotros pongáis. Entonces yo leeré en la parte de arriba, os dejaré un tiempo para que lo escribáis en el cuaderno y después yo os escribiré la respuesta correcta para que comprobéis que lo habéis adivinado. Venga, vamos a ello. Determinante que indica pertenencia a la segunda persona del singular y un poseedor. Determinante que indica pertenencia a la tercera persona del singular y un poseedor. Determinante que indica lejanía respecto al hablante. Determinante que indica pertenencia a la segunda persona del singular, varios poseedores. Determinante que indica proximidad respecto del hablante. Cambiamos de ejercicio. Ahora, escribe el tipo de determinantes al que corresponde cada uno de los anteriores. Hemos visto en los contenidos que hay muchos tipos de determinantes y aquí tenemos que poner a qué tipo pertenecen. Igual que antes, voy leyendo el determinante, dejo un tiempo antes de escribir la respuesta. Tú. Su. Aquel. Vuestro. Esta. ¿Qué tal, chicos? ¿Lo habéis entendido? Bueno, si tenéis alguna duda, no olvidéis anotarla para preguntar mañana en clase. Pero ahora, como la mejor manera de aprender las cosas es practicando, vamos a hacer algunas de las actividades que plantea vuestro libro. Concretamente, la 3, 4, 5 de la página 71 para practicar con los demostrativos y los posesivos y las 6 y 7 de la página 72 para practicar con los indefinidos. Venga, manos a la obra,
practicamos un poquito y mañana en clase nos vemos.